En el primero se confiscaron 239 paquetes y en el segundo otros 95 para un total de 334 paquetes envueltos en fundas plásticas de color negro, camuflados todos en el interior de las auyamas hechas en base a plástico. Saludos, señores, muy buenos días. Las primeras imágenes con las que comenzábamos son imágenes de auyamas, pero plásticas. Fue detectado por la Dirección Nacional de Control de Drogas en el multimodal Caucedo y hemos acompañado con otras imágenes de diferentes decomisos que reactivos por demás del narcotráfico internacional. En el día de ayer, la DNCD comunicó que en un amplio operativo lograron decomisar 2 contenedores que contenían estas auyamas fabricadas de un tipo de plástico, resina plástica, durante una operación en el puerto de Boca Chica, en la provincia de Santo Domingo. Vaya creatividad. Saludos, señores, muy buenos días. Soy Edith Febles, junto a Germán Marte y Amelia de Chance, estamos para acompañarles en este día. Saludos, buenos días, Amelia, ¿cómo amaneces? Buenos días, Edith, buenos días a todos y todas. Así es, hoy es martes 20 de mayo del año 2025. Es un placer para nosotros acompañarles esta mañana en una jornada más de su telematutino El Día. Y así es, empezamos con estas imágenes de este nuevo decomiso hecho por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Esta vez la droga camuflada en auyamas plásticas. Ya en otras ocasiones hemos visto cómo se han utilizado bananos con la misma intención. Llama la atención la cantidad de decomisos de sustancias narcóticas que están haciendo las autoridades dominicanas durante la última semana y en lo que va de año, lo que demuestra que República Dominicana sigue siendo utilizada como un puerto de tránsito para la droga que circula desde Sur y Centroamérica hacia los Estados Unidos y Europa. Este tipo de decomiso lo hace a uno suponer que si esto es lo que se agarra es porque se están utilizando múltiples formas para trasladar esta droga hacia otros países. Creo que tenemos una nota por ahí que hace un resumen de lo que ocurría en la jornada de ayer durante este decomiso, en la que habla el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Carlos Devers. Los paquetes estaban ocultos de manera sofisticada con destino final Madrid, España, haciendo escala en el puerto de Bélgica según la documentación. Carlos Devers, vocero de la DNCD, informó que parte del cargamento fue hallado dentro de sacos divididos en 2 unidades que contenían los paquetes con peso de 1.8 kilogramos cada uno, con características similares a la cocaína. En el primero se confiscaron 239 paquetes y en el segundo otros 95 para un total de 334 paquetes envueltos en fundas plásticas de color negro, camuflados todos en el interior de las auyamas hechas en base a plástico. Las autoridades continúan las investigaciones para confirmar la procedencia del cargamento. Los paquetes de la sustancia ocupadas en esta nueva operación fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar el tipo y peso exacto del cargamento. Han abierto una investigación en relación al frustrado envío de la presunta cocaína que pone en evidencia la respuesta de los agentes frente al ingenio de las estructuras criminales que intentan utilizar el territorio dominicano. El vocero de la DNCD también se refirió a un hecho violento ocurrido en Dajabón, en un punto de venta de drogas, donde 5 personas fueron ultimadas y otras 2 resultaron heridas. Está la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República investigándolo, y nosotros, por un asunto de prudencia, preferimos que esos organismos se encarguen de esa investigación, que son los que la tienen a cargo. El portavoz de la Agencia Antidrogas dijo que en colaboración con las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, agencias de inteligencia de Estados Unidos y otras instancias internacionales, sus agentes han incautado más de 4 toneladas de distintas drogas en operativos realizados en Pedernales, como en el puerto multimodal Caucedo. Para Telenoticias, Roberto Brito.
Bueno, acabamos de escuchar este reporte de Roberto Brito y de inmediato le damos el saludo y la bienvenida a nuestro compañero Germán Marte, porque a través del periódico El Día yo creo que es uno de los medios que más seguimiento le da al tema del narcotráfico en nuestro país, así que tenemos fuente directa. Buenos días, Germán. Muy buenos días, mi querida. Muy buenos días, Edith Febles. Buenos días a Indira también. Todavía sigo con Indira en la cabeza. Buenos días, pueblo dominicano. Aquí estamos al pie del cañón. La verdad que soy ingenioso. Auyama con coco, con cocaína, sí. No es la primera vez, ya sabemos. Aquí, y yo creo que pocas partes se ha visto esto. Bueno, sí, en la serie esta, en la serie esa de, ¿cómo se llama? Aeropuerto, ¿usted la ve? Sí, sí. Mira, pero aquí nosotros en el periódico le hicimos este recuento. Miren las cosas en que se ha encontrado cocaína. En pepino, en plátano, en cocoa, en aguacate, en coco. En coco también. Ahí había uno en champú. En fin, en champú. Líquido también. En todo. En tamborita de esa de llaveros. Sí, así, ahí souvenir. había uno en una embarcación, también en piezas para vehículos. Sí, en cuadros. ¿Tú sabes dónde vi ayer que encontraron cocaína? En Costa Rica. Encontraron cocaína en un gato. ¿En un gato? En una cárcel. Y el gato, alguien lo vio y vio que ese gato estaba como un poco cargado. Lo agarraron y le habían puesto como un pelaje encima. Lo anidaron, pero tenía un uniforme el gato y estaba echado de cocaína. Sí. Parecía que era la piel. Yo dije, wow, la piel, pero no era la piel, era supuesto. Entonces eso fue ayer en Costa Rica. A mí lo que me llama la atención es que otra vez el tema del narcotráfico vuelve a ocupar las primeras planas de nuestros medios de comunicación y de nuestros periódicos. Perdón, Germán. Que no es para menos, porque van 23 sin esa de ayer. 23 toneladas. 23 toneladas de droga. Se ha puesto de moda de allá para acá ahora, no sé. La marihuana, la cocaína ya sabemos. 23 toneladas. Increíble. Y eso es un desafío para las autoridades. No se sabe qué está pasando. Preguntaba el colega que cubre esa fuente, preguntaba a expertos y a la propia DNCD, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Que hay un incremento, pero muy notable, Amelia, del tráfico de droga. No se sabe porque se produce lo que llaman la DEA o el efecto vejiga, que cuando aprietan un lado, tú sabes, la vejiga entonces se va hacia otro. Si aprietan, la deducción mía, que no tiene ninguna base científica, es que al haber apretado en Centroamérica, probablemente con Claudia Sheinbaum, con Xiomara Castro, digo esos dos porque, y bueno, y también con López Obrador, es decir, quizá ese canal está un poco o más restringido y entonces se va por otro lado, que sería por aquí, por el Caribe, porque está llegando demasiada. Es verdad que la DNCD está haciendo un papel formidable con la ayuda también de la DEA, sí, y han atrapado cifras récord, sí, pero es que es demasiado, o es que pero también están agarrando mucha por allá. Yo no sé. Llama la atención la cantidad de decomisos que hubo durante el fin de semana en Pedernales, el que durante 3 días consecutivos se pudiera detectar cargamentos importantes, sobre todo el que mostrábamos ayer, donde se utilizó un vehículo de gas, de inflamable, sí. Y lo que estaba era repleto de sustancias narcóticas. Esto debe llamarnos a preocupación por varias razones. Si la DNCD está incautando tanta droga es porque por aquí está transitando mucha droga. Desde hace muchos años que se ha podido detectar que el narcotráfico paga con droga, paga en especie, sí. Lo que significa que una parte de esas sustancias, para poder cobrarle a aquellas personas que ayudan en ese tránsito, distribuyen droga en nuestro país. Eso significa más personas con un problema de salud extremo, mayor consumo, porque hay habrá un incremento del consumo, pero también puede haber un incremento de la delincuencia. Y ya vimos esta semana cómo se producía en Loma de Cabrera, precisamente en la zona de Dajabón, hacia el oeste, la frontera oeste de nuestro país, cómo se producía un suceso en el que aparentemente por un lío de control de un punto de droga,
hay 5 muertos, 2 personas heridas y 3 personas siendo buscadas por las autoridades. Se entregaron 2, Casi. se entregaron 2 ya. Sí, casi 10 toneladas de drogas decomisadas en diciembre en un solo envío. Ahí están mirando ustedes las formas creativas, porque escogí esta que es 5 meses hacia acá. Imágenes de la misma Dirección Nacional de Control de Drogas, de las formas que utilizan para ingresar las drogas al país. Ese reparto, como dice Amelia, es el que se crea originado, estos pequeños repartos, los problemas en Dajabón. En Dajabón ya se entregó, como dice Germán, uno de los señalados por la Policía Nacional de ser responsable de la muerte, del asesinato de 5 personas. Este es uno de ellos que se entregaba en el día de ayer. Lo hacía a través de la gobernadora, sí, de la gobernadora de Dajabón. Se entregaron 2. Este era el primero. Héctor Alejandro Acevedo Esteves, alias Chico. Él dice que no tiene nada que ver con el asunto. Dicen que es el cabecilla de la operación. Está acusado de matar a 5 personas. Héctor, alias Chico, la policía dice que es el principal imputado del crimen. Y entonces se entregó a través de un activista social y de la gobernadora provincial de Dajabón, la señora Severina Gil, y un comunicador, el comunicador Elisandy Rivas. También se entregó otro anoche, José Miguel de la Rosa, de 23 años, como uno de los autores del crimen. De la Rosa se entregó a través de CDN anoche. Son los 2 que se han entregado. El tercero, esto es muy delicado, ellos saben. Para que vea un poco. 23 años, jóvenes, 23 jovencitos. Vamos, señores, con lo que decía el vocero de la Policía Nacional a propósito de este caso. 3 de las personas fallecidas fueron encontradas dentro de una casucha en la comunidad El Tanque, en Loma de Cabrera, y otras 2 en las periferias, una dentro del río y otra de ellas en un barranco. Y hasta el momento, por relación a este hecho, en que reiteramos otras 2 personas resultaron heridas, están siendo perseguidos los nombrados Héctor Alejandro Acevedo Esteves, apodado Chico, José Miguel de la Rosa, y un tercero al que hemos identificado por el momento solo como Junior y/o Fembo. Aquí está, entonces, lo que dice el portavoz de la policía. Esos hechos no nos podemos acostumbrar, no son comunes en República Dominicana. 5 personas asesinadas. En este caso decían que era un antiguo punto de drogas, o sea, lo sabe todo el mundo y no lo saben las autoridades. Hay policía, hay investigadores, hay servicios de investigación de inteligencia en Dajabón, se supone que sí, una zona particularmente atractiva para tener jornadas. Nada que ver con esa droga, director, porque los otros son chinas, se reparten poquito. Sí, esta era del inicio, porque si le ponemos esa carga es dura. Sí, es muy fuerte, pero 5 personas fallecidas, 2 de ellos de nacionalidad haitiana, uno de ellos consumidor, algunos eran consumidores, estaban ahí comprando como el que va a un colmado. Como dice David Álvarez Martín, todo barrio que se respete en República Dominicana tiene un colmadón, una banca de lotería y un punto de drogas. Eso nunca falla. Puede que falle la escuela, la clínica, el hospital, lo que sea, pero eso no falla y eso se entera todo el mundo. Sí, vámonos con Farideh Raful en el día de ayer, hablándole al alcalde de Dajabón por los operativos que está desarrollando. Farideh Dajabón, así se llama, director. Vamos de inmediato con Farideh Raful, ministra de Interior y Policía. Ya la Dirección de Migración está trabajando, como siempre, en Dajabón y se ha puesto en comunicación con el alcalde que ha asumido esas actuaciones. Pero hay que dejar claro que eso es una actuación que solamente le compete a la Dirección General de Migración. Ya la Dirección de Migración está trabajando, como siempre, en Dajabón y se ha puesto en comunicación con el alcalde que ha asumido esas actuaciones. Bueno, estas declaraciones de la ministra de Interior están relacionadas con su reacción a la manera en la que el alcalde de Dajabón decidió asumir la repatriación de un grupo de niños haitianos en una acción que es condenable por la forma. Es que seguimos hablando y creo que tenemos que tomar en cuenta que durante el día de ayer las principales informaciones tienen que ver con temas de seguridad, con temas de policías, con temas de sustancias narcóticas. Ese fue el tema principal durante toda la jornada de este lunes.
Ella reaccionaba de esta manera indicándole, la ministra de Interior, reaccionaba de esta manera llamándole la atención a Santiago Riverón, ¿verdad? Sí. El alcalde de Dajabón, que recogía niños en un parque, los levantaba por un brazo, y ante el cuestionamiento de la sociedad por la forma en la que maltrataba a estos niños, él decía, es que no son fáciles, y de alguna forma se justificaba. Seguimos insistiendo en que el problema de este país con el tema migratorio no es que aquí se hable de la necesidad de regular la migración en la República Dominicana. El problema es el tono y la forma en la que se ha asumido el tema migratorio en los últimos meses. Un tono que a todas luces es peligroso, que genera conflicto y que es evidentemente incluso discriminatorio. Es un tono en el que se apunta solamente a un tipo de inmigrante, es un tono en el que el maltrato es directo a las personas que vienen de una misma nacionalidad. Es un tono y una decisión de asumir el tema migratorio exclusivamente vinculado con las personas haitianas o de origen haitiano que están en nuestro país. Y es una doble comunicación, por lo tanto es una doble cara la que tiene la República Dominicana con relación a este tema, cuando por el otro lado tú tienes un sector empresarial que reclama la mano de obra haitiana que cumple con una función en este espacio. Entonces, el maltrato no es necesario. Yo siempre he dicho que es bueno a la hora de tomar acción ponerse en los zapatos del otro y ponerse en la piel de los demás. Piensen en la cantidad de dominicanos que residen en los Estados Unidos al día de hoy y en las condiciones en las que se encuentran con las medidas extremas que ha adoptado Donald Trump. Nos gustaría ver recoger niños dominicanos en la calle, que los hay, porque hay una cantidad importante de indocumentados dominicanos en territorio estadounidense, agarrados por un brazo y montados en un camión que parece una cárcel y que sean trasladados de esa manera. Ustedes saben que la indignación de la comunidad dominicana sería grande en los Estados Unidos. E incluso desde aquí aplaudiríamos si hubiera algún tipo de reacción, marcha, concentración, oponiéndose a ese tipo de maltrato. Entonces, aprendamos a vernos en la piel de los demás. Estamos hablando de seres humanos. Si bien es cierto que hay una presión migratoria a la que el Estado Dominicano tiene que hacerle frente, porque la realidad de Haití, con los niveles de delincuencia y tras la muerte del presidente o el asesinato de su presidente, Jovenel Moïse, todo ha cambiado. La vida en la frontera nuestra con Haití ha cambiado, y que el Estado Dominicano tiene que mostrar incluso firmeza a la hora de regular esa migración. El maltrato no es necesario, la discriminación no es necesaria, y a esa forma es a la que nosotros, es por lo que nosotros llamamos la atención de las autoridades. Y sobre todo, compañera, cuando se trata de niños, de los más desvalidos, de un viejo, de una mujer embarazada, sobre todo ahí hay que tener extremo cuidado, que fue lo que no tuvo Santiago Riverón. Santiago Riverón que está empoderado, véalo entre comillas, probablemente alentado por un discurso del presidente de la República, que el 6, a ver qué día fue, que se reunió con FEDOMU, con los ayuntamientos, el 23 de abril, el 23 de abril tuvo una reunión con los alcaldes y les alentaba a ser parte de esa jornada, de esa cruzada antimigración, el presidente de la República. Luego, hay gente que no saben discernir entre una cosa y la otra, como Santiago Riverón, y se cogen el pleito a pecho, se cogen la cosa a pecho. Una cosa es colaborar, una cosa es no contratar mano de obra si no quiere, una cosa es tomar algunas medidas y otra cosa es maltratar a niños. Entonces, lo que hizo Santiago Riverón el fin de semana de agarrar a unos niños como si fueran, mira, yo creo que ni los nazis hacían eso, lo que hizo Santiago Riverón con esos muchachitos que estaban, bueno, vagabundos, qué sé yo, que están ahí en el parque. No, que hace mucho que se ha detectado que hay tráfico de niños. Que lo conoce todo el mundo, que van y vienen, como lo explicaba Edith la otra vez. Bueno, pues Santiago Riverón, no solo que se tomó a pecho el asunto y salió el manus militaris, vamos a decirlo así, y agarró niños, ustedes lo vieron, andaba con un señor que creo que tenía como algo que le colgaba, aparentemente una escopeta o algo así, qué sé yo, un guardaespaldas de él,
un aguizote de Riverón, ¿verdad? Agarraron a esos muchachitos y tú dices, pero hasta el más antihaitiano, que está de moda ese sentimiento y ese pensamiento hoy en día aquí, hasta el más antihaitiano, yo lo veía en las redes, se indignó con eso. ¿Cómo así? Con un niño no, con los niños no, los niños son sagrados. Bueno, pues sepan que Santiago Riverón, no solo que lo hizo, sino que ahora le planta frente a Faride, que es jefa superior, que es la ministra del Interior. Esa es su función principal y que lo hizo correctamente, le llama la atención. Es migración, aunque aquí hasta los bomberos no, pero cualquier guardia, hasta sin armas, cualquier policía que está libre y ve a un haitiano y aquí hay lo mío. Y lo están haciendo. Pero que lo haga el alcalde, un civil. Entonces, le ha llamado la atención la ministra del Interior, que es la responsable, es la superior incluso del jefe de migración, del director de migración, y Riverón ayer de manera muy ¿cómo diría yo? Destemplada, le responde que venga ella, que me someta, yo voy a seguir haciendo lo mío. Yo le di 5 días, era el plazo que le había dado, y salió ayer mismo con guardias, con policías municipales, dice que con gente de migración también, yo lo dudo, pero bueno, y salió él a la casa de haitianos. Nosotros insistimos, hay que tener cuidado, y el gobierno bien haría en bajarle 2 a ese ambiente. Mírenlo ahí lo que está haciendo ese hombre. De hecho está mal que pongamos la misma imagen de los niños, porque lo que pasa es que es una manera, lamentablemente, ese hombre dominicano, al final ese hombre, tengo entendido, lo dejó, según lo que decía. Sí, no, él le dice, vete aquí. Cuando el hombre habla español, estos muchachos suelen estar, esos muchachos pasan, conocen a los guardias los conocen, van de un lado a otro. Pero eso es parte del espectáculo, porque eso mañana, eso vuelve otra vez, eso es parte de un espectáculo. Yo creo que la clave aquí es algo que decía Faride Raful, a Riverón no le toca hacer eso, son las autoridades migratorias. Entonces hay mucha gente haciendo eso, no solo Riverón. Lo que pasa es que Riverón quedó grabado. En el día de ayer, en la madrugada, entraron a una casa de haitianos, agentes que se identificaron como agentes de la policía. Se lo llevaban todos, esposaron gente. Posteriormente, entre los vecinos y la gente reunieron una cantidad de dinero, se le entregaron y el caso quedó ahí. Eso no se sabe porque esos ciudadanos obviamente no van a salir en televisión diciendo cómo fue el operativo ni lo que le quedaron. Pero tenemos acceso a la información de cómo fue. No voy a, mira, que le cuelga la cosa, hombre. De cómo fue que pasó, que entraron supuestos policías, hicieron un operativo en la madrugada, entonces... Cuando Faride Raful dice, no le toca al alcalde hacer estos operativos, tampoco, y que es más delicado, porque ahí entra Conani, por ejemplo, que siempre ha estado diciendo que Conani dice que ellos protegen y todo, entran los derechos del niño, pero también está el tema de la policía, de los agentes policiales, que aquí mismo pueden ser vistos en diferentes momentos en esa posición. Faride ayer le hicieron una pregunta. Creo que fue acertado de su parte decir, estoy aquí como ministra, respondo como ministra y los asuntos que me toquen a mí como persona lo voy a resolver en las instancias legales. Se refiere a los rumores aviesos de todo tipo que en estos días inaugura una manera bastante, diría, no le encuentro un calificativo. Ayer Guido le daba un calificativo, sobre todo de redes sociales, así que veamos ese momento cuando le preguntan a la ministra de Interior y Policía que usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con Faride, pero no le están permitiendo trabajar, o sea, es como una constante campaña, asedio muy agresivo. Y a veces ella el ayuda. que ha sufrido, y una vez, pero no es que ella ayude, porque todo el mundo puede meter la pata. ¿Cuántos ministros aquí no meten la pata todos los días? Pero con ella, porque tú no eres un santo, no eres un ángel, la gente se puede equivocar. Pero es tan injusto lo que están haciendo con Faride por todos lados, porque desde hace tiempo ella ha sido objeto de una campaña que está clarísima, o sea, en la campaña electoral, cuando aspiraba a senador, y es una de las pocas funcionarias que pudo demostrar en las urnas que tenía voto de la gente, entonces siempre como que están conculcando. Y una cosa es que uno pueda criticar en algún momento alguna acción del Ministerio de Interior tratando de que mejore, pero también hay que reconocer, como lo decíamos ayer, el interés de mejorar la convivencia ciudadana. Lo que estamos en algún momento criticando es cuando hay arbitrariedad en ese proceso, pero de que hay una intención de ordenar
esa convivencia. Eso existe, pero a la gente no le gusta que la controlen. Pero a la gente no le gusta que la controlen y eso trae consecuencias. Edith pedía esas declaraciones de Farideh. Sí. Vamos a escucharla. Sí. Todo lo que se haga en una fuerza de tarea, como vocera y como ministra, yo lo estoy asumiendo de manera institucional. Lo demás se manejará en otro espacio. Y todo lo que sea rumores y que tenga que ver con calumnias y difamación, se manejará en otro litoral. Ahora mismo, como ministra de Interior y Policía, mi responsabilidad es velar por... Bueno, ahí respondía la ministra de Interior separando la paja del trigo. Sí. Entonces decía, una cosa es cualquier ataque, dice que se iría, deja claramente establecido que se iría a los tribunales o que o por lo menos que lo personal se discutiría en otro escenario. Sí, porque repite ese corte porque algunos medios pusieron como que iba a los tribunales. Vamos a verle de nuevo el corte, por favor. Como vocera y como ministra, yo lo estoy asumiendo de manera institucional. Lo demás se manejará en otro espacio. Y todo lo que sea rumores y que tenga que ver con calumnias y difamación, se manejará en otro litoral. Ahora mismo, como ministra de Interior y Policía, mi responsabilidad es velar porque el órgano rector que dirigimos... Se va a manejar en otro litoral, es lo que dice de manera específica. Mira, compañera, diré lo siguiente. Ayer nosotros hacíamos una crítica muy seria sobre una tendencia que hay en el gobierno hacia estar a veces más a la derecha, más derivado hacia un conservadurismo que uno no lo comprende. Personalmente no lo comprendo. Sí, en el contexto se explica algo, pero no en algo que se autodefine como socialdemócrata. Entonces, cuando tú vas a una cárcel como la de Bukele, en El Salvador, le criticamos. Cierto, amor no quita conocimiento, entonces le criticamos eso. Luego, esa es una cosa. Y por eso hay que tener la capacidad de reconocer cuando alguien lo hace bien en algo y también criticarle cuando uno considera que lo ha hecho mal, que es el caso. En cuanto a esto, en cuanto a su actitud frente al desorden, porque es un desorden a la falta de convivencia, que en los barrios y hasta en los residenciales de este país, la gente no tiene paz porque es la ley de la selva, donde cualquier pasa cantando, te pone un musicón. José, tú que tienes que madrugar aquí, dime, y que te ponen una música ahí, no digo que un sábado en la tarde, que una salsita hasta yo la bailo, está bien, una bachata que pero te la ponga. Pero tú la puedes disfrutar en tu casa sin que molesten disfrútala tú. No, y hasta te ponen una bulla y tú, está bien, y al que le gusta el traguito, está bien, no hay problema con eso. Pero mi hermano, un viejo enfermo, que usted le mete una música hasta las 2 de la mañana, o a José, José Cruz, nuestro camarógrafo aquí, uno de ellos, que tiene que levantarse, ¿a qué hora? A las 4 de la mañana, me dice. Yo me levanto a las 4:10. José a las 4 de la mañana, 10 minutos antes que yo, y que le ponga una música hasta las 3 de la mañana, y cualquier día además, Entonces a eso hay que ponerle freno. No, y si Farideh y Interior y Policía está haciendo eso, yo lo aplaudo. Creo que toda gente decente y trabajadora lo va a aplaudir. Cuando se refiere a que el de Riverón, por ejemplo, ningún alcalde está calificado, está facultado para hacer las funciones de migración, está en lo correcto Farideh también. Entonces, mientras hayan cosas decentes, tú tienes que apoyarlo. Lo que pasa es que hay gente que aprovecha cualquier pifia, cualquier cosa para... los ataques personales. Para atacar personas. No, eso yo ni me refiero a eso. Es un irrespeto. Simplemente usted critica las medidas y señala por qué está de acuerdo o en qué no está en qué está de acuerdo, por qué el desacuerdo, incluso con datos. Pero mira, lo que está ocurriendo es peligroso. Sí, Germán, nos tenemos que ir a la pausa. Pero déjame notar este asunto. Para los que creen que lo que está haciendo, por ejemplo, Riverón o toda esta cosa está bien. Mire, Abel Martínez, y no es nada, no es nada, pero vamos. Abel Martínez se consideró en su momento desde la alcaldía de Santiago como el adalid, el Cid campeador contra las haitianas que con ponchera en la cabeza andaban en la ciudad, y sacó muchísima. ¿Cómo quedó? Para que vean que no necesariamente solo tiene rédito político. ¿Cómo quedó? Quedó en un lejano tercer lugar. Bueno, menos de 10%. Es que el gobierno le ha quitado el espacio a Abel Martínez. Que sí, en cierto modo, pero si él era el más anti no sé qué, entonces podía ser el líder, se lo creyó, pero eso no
no es tan así. Mira, definitivamente el tema migratorio y la situación de violencia que se ha generado en Haití, la falta de institucionalidad que hay en este territorio, forma parte de la agenda nacional en el primer orden en este momento. Ayer el presidente Luis Abinader se refirió al tema durante la semanal, también parte de nuestra conversación con Guido Gómez Mazara y luego en la semanal estuvo relacionada con medidas que se están adoptando en la frontera. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa porque ha habido avances en el diálogo entre los expresidentes. Incluso para hoy se espera una reunión de las comisiones que han designado cada uno de ellos para dar seguimiento a ese diálogo nacional en el que aparentemente también participarán otros sectores de la vida nacional a través del CES para hablar de este tema. Hoy en este espacio, en el día, vamos a tener varias entrevistas. Vamos a hablar con un urólogo a propósito de ese hallazgo de un cáncer avanzado de próstata en el expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La primera pregunta es si este hombre lo chequeaban siempre y tenía médicos de cabecera permanentemente, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Puede pasar que aunque un hombre se revise y vaya al urólogo con tiempo, se puede desarrollar un cáncer de este tipo en poco tiempo. Hoy también hablaremos con una alta dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Zoraima Cuello, que es vicepresidenta de Políticas Públicas y miembro del Comité Político. Hacía unos señalamientos importantes relacionados con el sistema de salud de la República Dominicana. Zoraima Cuello se destacó bastante como candidata vicepresidencial en las pasadas elecciones por el Partido de la Liberación Dominicana. Se destaca y es reconocida por trabajar mucho con datos y fuentes. Con ella hablaremos no solamente de la denuncia que hizo ayer, sino de su visión sobre el curso que lleva este país. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos, más con ustedes.